¿Y si todo lo que te han dicho sobre la enfermedad fuera solo la mitad de la verdad? ¿Y si tu cuerpo estuviera haciendo exactamente lo que necesita hacer para sobrevivir? Bienvenidos a un episodio especial de Cortocircuito. Hoy iniciamos una serie que puede cambiar por completo la manera en la que estás entendiendo tu cuerpo y a tu salud. Así es. Vamos a explorar un enfoque que genera curiosidad y polémica por muchas reflexiones que se pueden hacer. Y ojo, no estamos diciendo que un enfoque es mejor que otro, que este va a descalificar a otros o que este es mejor que otros. Simplemente es tratar de darles las mayores herramientas que se puedan para que ustedes encuentren el porqué o el origen de lo que está sucediendo en su organismo y puedan hacer una mejor introspección de por qué está sucediendo todo esto en su interior y, por consiguiente, cómo llegar a una mejor solución o a una mejor reparación. Entonces, hoy les vamos a iniciar este viaje por lo que son las famosas 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Reike Hammer. Espero haberlo pronunciado bien. Pero Hammer bueno, para es los el doctor compas. Hammer, es el doctor Hammer, más conocido así. Y bueno, para aprender un poquito más sobre la historia de este doctor, él es un médico alemán, para variar, casi todos los que hacen más investigación y todo esto son los alemanes, curiosamente. Eh, él es un médico que en vida tuvo ahí situaciones y todo da un giro cuando su hijo muere a los 19 años por un disparo. Y meses después, él desarrolla un cáncer testicular. Y entonces esto lo empezó a hacerse preguntar qué tanto pudo haber influido el impacto emocional que tuvo por el fallecimiento de su hijo en que le haya generado ahí, pues el cáncer, ¿no? Y entonces pues empezó a investigar muchísimos casos que eran similares y empezó a ver que existían muchos patrones emocionales específicos ligados a ciertos tipos de enfermedad. Entonces, aquí es donde se pone interesante como una cuestión emocional subconscientemente o inconscientemente te puede generar una patología, ¿no? Sí, 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 que es como la parte donde entra esto justo como poderoso de que tu cuerpo, bueno, según también estas leyes, tu cuerpo no se enferma por error, ¿no? Sino que está resolviendo biológicamente algunos eventos que son muy intensos o que han sido inesperados o que han sido conflictivos. La nueva medicina germánica nos va a proponer estas 5 leyes biológicas que explican estos procesos de salud-enfermedad desde una lógica evolutiva. Y cada ley nos va a fundamentar lo que es la observación clínica, también que se ha comprobado con estudios cerebrales y con principios embriológicos. Entonces, no es que esté totalmente fuera de la ciencia, sino que sí tiene comprobación científica. Y creo que sí se vuelve algo más clínico, porque es algo que podemos hacer más en la observación y en la introspección, pero sí aclarar que sí tiene una base científica y estudios que lo corroboran. Y respecto a eso que estás comentando, por otro lado, o sea, aunque tiene esta parte como con bases científicas y que se ha estudiado, también estamos hablando de que no es magia, o sea, no es magia, no son pensamientos positivos, es más hablar de que existen conflictos emocionales específicos que generan cambios fisiológicos reales, medibles, o sea, no es algo de que pienso positivo y se desaparece. No, queridos amigos y amigas que nos escuchan, no estamos hablando de eso. Así es. Eh, Todo tiene que tener su trabajo, obviamente. Y bueno, también Hammer llegó incluso a mapear todo lo que son estas lesiones cerebrales observables en tomografías y cómo estaban correlacionadas con distintos órganos y conflictos. Y precisamente a estas lesiones que él empezó a encontrar en los estudios fue a lo que él empezó a llamar los focos de Hammer. Sí. Y claro, todo esto ha sido como muy disruptivo, todo esto ha sido muy polémico porque obviamente pues es una manera totalmente distinta de abordar las enfermedades y de abordar lo que está sucediendo. Hammer fue perseguido judicialmente y entonces muchas veces sus teorías, que todo lo que proponía
fue rechazada por la medicina tradicional, pero igual él siguió trabajando y su trabajo se siguió difundiendo. Entonces, bueno, siempre, creo que es algo común que va a pasar. Siempre que vas a dar una teoría nueva, algo que va en contra de lo que ya también tiene ciertos intereses, pues también va a ir a generar problemas. Ujú. Pero al final la medicina es toda y creo que todo lo que nos alimente es muy bueno y todo lo que nos proporcione nuevas herramientas tiene que ser bienvenido. Bienvenido. Exacto. Entonces, bueno, pues estas 5 leyes biológicas van a proponer lo siguiente. Ahorita las vamos a mencionar. La primera dice que toda enfermedad parte de un conflicto emocional inesperado. La segunda dice que ese conflicto impacta en una zona del cerebro y en un órgano específico. ¿Va? La tercera nos dice que la enfermedad va a tener 2 fases, una activa de conflicto y otra de reparación. La cuarta habla de estos bichitos que tanto hemos mencionado y que nos encantan, que son los microorganismos. Y dice que los microorganismos no nos atacan, sino que van a colaborar en la fase de reparación. Y en la quinta dice que todo síntoma tiene un sentido biológico y evolutivo. Ujú. Y también es importante mencionar que estas leyes que comenta Mariana, o sea, no son una doctrina, no se trata de que se tengan que seguir sí o sí, ¿no? Es una forma distinta de ver al cuerpo y distinta de ver a nuestra salud. Entonces, por eso, como es tanta información de cada una de estas leyes, queremos dedicar un episodio a cada una de ellas. Bueno, y entonces vamos a empezar con la primera ley biológica que dice que todo el síntoma es parte de un conflicto biológico. Pero vamos a indagar un poquito más, pues, qué significa esto y cómo es que un problema emocional o un choque puede desencadenar una enfermedad física. Así es. Y no estamos hablando de emociones comunes, sino de conflictos más intensos, más inesperados, que por lo general la persona va a estar viviendo en soledad o en aislamiento, que reprime o que no expresa. Ujú. Y esto es a lo que llamó, bueno, lo que llama la nueva medicina germánica un DHS, que básicamente es el síndrome de Dirk Hammer. Dirk Hammer es el hijo del doctor Hammer y le puso este nombre a este síndrome precisamente porque gracias a él descubre esta conexión que se da. Ujú, sí, y para entenderlo mejor, imagínate que tú recibiste una noticia que ha sido muy impactante para ti, o sea, no la esperabas, obviamente, y te deja totalmente paralizada o te deja muy angustiada, pero tú no puedes pedir ayuda, tú no le puedes decir a nadie, no puedes compartirlo. Imagínate lo que tu cuerpo está experimentando en ese momento. Obviamente se va a traducir en una amenaza. Y claro que si está amenazado, pues nuestro cuerpecito va a responder. Exacto. Y según Hammer, ese choque biológico es el que va a hacer que se afecte una zona específica en el cerebro, que esta zona es la que va a controlar un órgano relacionado con esta emoción o situación. Por ejemplo, un miedo intenso a perder el control va a poder afectar la piel, o una preocupación profunda por la seguridad puede impactar el colon, más o menos para Ujú. que se vayan dando una idea. Sí, por ejemplo, también estuvimos leyendo que una persona con Hashimoto, una enfermedad pues, autoinmune en la tiroides, podría estar relacionada también con sentirse atrapada como en un rol, o no poder avanzar, o no poder cambiar su vida. Por ejemplo, una mujer que es mamá, que se siente pues muy cansada, está agotada, sin tiempo para sí misma, pero tiene que, o siente que tiene que aguantar para su familia. Ujú. Así es. La tiroides siempre se va a ver afectada en conflictos que tengan que ver con el tiempo, ¿no? O Ujú. con situaciones así, o sensaciones de no poder avanzar o de no cumplir expectativas. Y en la fase activa, la función puede disminuir causando este hipotiroidismo, por ejemplo. Ujú, sí. Oye, y por ejemplo, que también revisamos de la artritis, que se vincula también mucho con conflictos como de no poder movernos libremente o que una persona no se pueda mover libremente y sentir que alguien o algo está limitando sus decisiones. También otro ejemplo podría ser que alguien esté en un trabajo que está siendo muy conflictivo, pero que sienta que no puede moverse de ahí, o en relaciones también que estén siendo tóxicas, o sea, empiezan a
experimentar algunos dolores en las articulaciones. Y, por ejemplo, otro ejemplo, para que también se vayan dando una idea, la psoriasis, que no sé si muchos lo ubiquen, pero son placas que se hacen en la piel, también rojizas que se descaman. Cuando la psoriasis surge y la piel se inflama, esto se puede relacionar con un conflicto de no poder defenderse, de sentirse atacado, que provoca también un estrés emocional profundo y también se puede reflejar en la piel. Sí, hay como muchas enfermedades, ¿no? También yo recuerdo que en algún momento que tomé un curso, porque nosotras trabajábamos más como en un área de medicina como más alternativa, ¿no? Estar buscando como otras opciones. Y obviamente también desde la parte de la terapia, pues buscábamos formarnos, ¿no? Entonces, también recuerdo de la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, que muchas veces el conflicto estaba relacionado con una sensación de que no hay apoyo o como que hay muy poca confianza, que hay una lucha interna ahí como de aceptación y cuidado. Entonces también se reportaba mucho como esa relación. Y pues otra de las comunes que casi todos padecemos, que yo creo que todo mundo la tiene o que la ha padecido, es el colon irritable. Y esa pues es parte de todos. Y es muy frecuente que se relacione precisamente con conflictos emocionales no expresados o cosas que precisamente no puedes digerir, situaciones que son inaceptables o que te generan mucho conflicto, pues ahí sale también en el colon irritable, precisamente. Ujú. Yo me doy cuenta que muchas veces yo somatizo también en el estómago. No sé si a ustedes le pasa, no sé si te pasa, amistad, pero como que cuando recibo noticias fuertes o cosas que no me gustan, siento como, uy, algo que me pasa en el estómago, ¿no? Y también me doy cuenta que cuando estoy en un periodo de mucho estrés, me inflamo, ¿no? O sea, hay problemas ahí, pues vamos a dejarlo como digestivos para Ujú. cada quien que se imagine lo que quiere, pero como a través de nuestro cuerpo es que también que nos vamos dando cuenta de que algo se está modificando o que algo estamos tratando de resolver, que muchas veces el cuerpo es quien nos avisa de que, hey, tienes Exacto, que resolver esto. sí. No, y sí me pasa, digo, yo también ahí tengo muchos temas con la cuestión digestiva también, por todo mi pequeño historial, pero sí me sucede cuando ya estoy muy estresada o cuando estoy muy preocupada, bueno, cuando traigo ahí temas que efectivamente me están costando trabajo digerir, tal cual, que digo, hoy me está costando trabajo procesar determinada cosa o determinada situación, sé que va a llegar el dolor, sé que va a llegar esto, sé que va a llegar, y sí pasa, o sea, ya uno cuando empieza a hacer cierta introspección, sí se da uno cuenta que no está tan errado esto, Ujú, pero pues a veces lo difícil es eso, es hacer esa ujú. introspección. Exacto, claro, sí. Ah, y justo ahorita que acabas de decir, como que lo difícil es esto, como hacer una introspección, vamos con unas preguntitas de que levanta la mano, ve levantando el dedito, ve palomeando, son 4 preguntitas que me gustaría que ahora mismo te respondieras y obviamente vamos a reflexionar, ¿sale? La primera, ¿has vivido alguna situación inesperada que te haya dejado paralizada o muy angustiada? Y ya, de que las que me están viendo, yo, el dedo levantado, sí. Ujú. ¿Sentiste que nadie te entendía o que debías enfrentarlo sola? Tercera, ¿has tenido síntomas físicos que aparecieron justo después de un momento de mucho estrés o de un shock emocional? Y la cuarta dice, ¿sientes que tu cuerpo reacciona ante situaciones que te hacen sentir atrapada, sin salida o bajo mucha presión? Entonces, Mm, ustedes respondan. ajá. Si respondieron que sí, alguna de estas, es muy probable que se hayan experimentado un DHS, que es este síndrome del que hablábamos, y tu cuerpo esté respondiendo a este conflicto. Y no significa que estemos locos o que haya una enfermedad que solo sea mental, sino que el cuerpo y la mente y las emociones van a estar siempre conectadas de forma profunda y tarde que temprano van a manifestar, ¿no? Exacto. Sí, y que lo hemos hablado también anteriormente, pero hay varios estudios también de psiconeuroinmunología que demuestran esto que hemos platicado acerca del estrés emocional, cómo es que está afectando nuestra función inmunológica, nuestra función hormonal, y eso cómo aumenta la inflamación de nuestro cuerpecito y afecta a nuestros órganos. Entonces,
No es algo que les traemos apenas ahorita, ya lo hemos platicado bastantes veces. Exactamente, y que sí hay muchos estudios, la realidad es que sí está estudiado, hay otro estudio también publicado por el Brain Behavior bueno, de comportamiento cerebral e inmunología, que mostró cómo el estrés crónico modifica la respuesta inmune y esto puede desencadenar o agravar precisamente las enfermedades autoinmunes como el lupus o artritis, que más o menos de esto hablamos en el episodio de cómo afectó también lo del aislamiento y todo eso, De la cómo soledad. es parte de la soledad, ¿no? Entonces, ya hay muchos estudios respecto a todo esto. Claro. La buena noticia es que cuando nosotros empezamos a reconocer estos patrones, es que podemos empezar a trabajar. O sea, no solo con el tratamiento médico, sino también es bien importante la parte psicológica, la parte emocional. Y, por ejemplo, obviamente psicológico, pues vayan a terapia, ¿no? Pero emocional también encontrar esas personas que nos acompañen. Al final también del día es muy sanador o muy reparador que alguien te escuche, que alguien te acompañe. Entonces, vamos por ahí. Exacto, siempre mantener un enfoque más integral, cuidando al cuerpo, la mente, las emociones, entender que el síntoma va a tener un sentido y que vamos a poderlo sanar desde el origen, no solo desde por arribita. Y lo que decías es cierto, muchas veces pasa, no sé si a ti te ha pasado que, bueno, a ti te debe pasar más porque pues esa es tu rama, pero yo que tal cual nada más soy médico, a veces me dicen, no, pues es que ya nada más me sentí bien de que llegué y lo platiqué. O sea, de que ni siquiera, o sea, se salen sintiendo mejor después de la consulta y todavía ni siquiera empieza nada, pero es nada más porque Sí. ya lo platicaron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que el hecho también como de poder externarlo, que yo creo que, no sé, a ver, también abro debate, Ujú. pero muchas veces cuando tenemos un tema, un conflicto, algo que nos está ocupando espacio en nuestra cabeza, es como en mi cabeza suena de una forma. Y cuando yo vengo y te cuento a ti, o sea, cuando de verdad lo estoy diciendo en voz alta, lo empiezo a escuchar y digo, no". Recuerdo también en una ocasión cuando estábamos en la clínica que estaba yo tomando datos de identificación, era un señor y estábamos hablando de, pues, el área de pareja, no sé qué, no sé cuánto, que había por ahí también un conflicto y él solamente me empezó a explicar la situación y todavía no terminaba de decirme cuando me dijo, ¿sabes qué? Ya sé, olvídalo, olvida todo lo que te dije, ya sé cuál es el problema, ya sé qué voy a hacer. Ahora que lo escucho, como que, claro, lo vio desde una perspectiva distinta y dijo de que, no, olvídalo, ya sé que, gracias, ¿no? Y yo de que, señor, solamente le pregunté su estado civil, ¿no? No le dije nada, o sea, pero el hecho de escucharte, el hecho de procesarlo, ya te hace verlo de una perspectiva distinta. Entonces, esto también, y sobre todo que nosotras les hemos comentado de que lo que esté dentro de sus posibilidades, ¿no? Para cuidar de su salud y si dentro de sus posibilidades está tener o desarrollar un vínculo amistoso muy lindo en donde también se acompañen, pues esto también va a ayudar ahí a mejorar. Sí, exactamente. Y siempre tratar de sí buscar o cuando nos suceda algo, irnos para atrás, ¿no? O sea, también no pensar que es algo en ese momento, porque era lo que comentábamos también en ese episodio, que muchas veces es algo que ya sufriste, pero reprimiste, pero se generó el daño. Y entonces, de repente llega algo y pum, como decías tú, aprietas el botón y se desencadena, ¿no? Entonces, siempre acordarnos el que cuando nos suceda algo que nos esté afectando mucho, que lo veamos como una crisis de alguna enfermedad, de algún hasta accidente, situación, porque puede suceder también, este, ver, ok, ¿qué me está tratando de decir mi cuerpo? ¿Qué señales me está mandando? ¿No? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué hasta qué pasa? A mí me sucedía y yo no lo había visto también. Y me decían también que mucho de, porque yo me la vivo en el piso, literal. Yo me la vivo en el piso y yo tenía ciertas situaciones en que todavía era más común, más común, más común y me decían así como que, ¿Pero a de que ver, te caías? sí, me caía cada rato, o sea, yo era Ah, de que, o sea, sí sigue sucediendo, digo, también volvemos, ujú, no todo es simplemente esto de las leyes biológicas, también tengo un problema de hiperlaxitud en los tobillos y pues por eso piso una piedra y me caigo, ¿no? Pero ujú, muchas veces es como el cuerpo también me estaba diciendo, a ver,
¿con qué te estás tropezando, no? O sea, ¿qué está pasando? Que sí me lo llegaron a decir y yo, ay, no, o sea, nada que ver, ¿no? Y ya después como que resolví ciertas situaciones y dije, ay, mira, ya no me caigo tanto. Mira qué barbaridad, ¿no? O sea, pero lo empiezas dices, hay cosas tan sonzas que uno pudiera decir, no, claro que no tienen que ver. Y pues sí pueden tener una relación, ¿no? Digo, más Sí. adelante ya hablaremos también porque ciertas patologías y todo eso, pero determinar en qué momentos también se están manifestando, Ujú. porque eso también nos da una clave de cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, Totalmente. luego es complicado el decir, no, sí es esto, ¿no? O que estamos atorados en determinada situación, y no queremos tampoco salir y nos cuesta ese conflicto, y pues muchas veces es una situación, ¿no? Lo que nos está generando el problema y Sí. salimos y por arte de magia el cuerpo empieza a mejorar, que no es arte de magia, pero pareciera que es arte de magia, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y eso también, ¿no? Que decíamos que esto no es una verdad absoluta, hay muchísimos factores que van a estar influyendo, pero nosotras te estamos contando de la primer ley biológica que dice que todos los síntomas es parte de este conflicto como biológico. Entonces, te llevas ahí también estas preguntitas, ¿no? Así como Mariana nos está contando ahorita, como de, yo me di cuenta, ¿no? De que con quién estoy tropezando, pues buscarle, hay que buscarle un poquito más allá y a veces pues sí, obviamente coinciden muchas cosas y dicen, tiene Ujú. sentido esto que nos está compartiendo, esta teoría, ¿no? Que nos comparte el doctor Hammer. Entonces, claro, está perfecto. Sí, entonces los invitamos a que después de este episodio se empiecen a hacer esas preguntitas, no las dejen de lado. Inclusive, bueno, creo que se transcriben los episodios, entonces ahí también las pueden checar para que las tengan, para que se las estén preguntando e identifiquen si en verdad, les digo, váyanse para atrás y no está de más. Digo, ahí Sí, búsquenle, quítenle el miedo al rascarle, porque hay que vencer ese miedo a rascarle y ver si hubo algo que desencadenó esto y ya les seguiremos dando lo que sigue. sí, es muy interesante. Cuando vamos como hacia atrás, dices, ok, esto ya lo estoy entendiendo. Entonces, sí, váyanse un poquito para atrás, como dice Mariana, sin temor a rascarles y ya nos irán contando, pues, si hace sentido para ustedes o no hace sentido. Ujú, así es. Y bueno, hasta aquí pues muchísimas gracias por escucharnos. En el próximo episodio vamos a explorar la segunda ley biológica, así que acompáñanos para que no te la pierdas. Y sigamos en este camino de autoconocimiento, de autoexploración y de descubrir diferentes tipos de herramientas para lograr una sanación y un mejor entendimiento de nuestro cuerpo. Sí, súper. Muchas ¿Va? gracias. Nos vemos Gracias, nos pronto. vemos en el siguiente Bye, episodio. bye. Igualmente.